teníamos el déficit fiscal más grande de la historia, solamente comparable con el del 82, periodo de guerra, fin de gobierno militar, ¿no es cierto? La guerra comercial, y hay evidencia sobre eso, está afectando a las economías que están más integradas en las cadenas de valor. Era un déficit fiscal de cerca de 7 puntos del producto. En el año 2000, lo que Latinoamérica exportaba a China era el 1% de sus exportaciones totales. ¿No? O sea, de todo lo que exportaba, el 1% iba a China. Hoy aproximadamente es el 20%. Aún empeorara la tensión comercial entre ellos, a los países que estamos menos integrados en las cadenas de valor internacional, el caso de Brasil es lo mismo, nos favorece. Si nosotros dejamos que China crezca, se abra al mundo, primero va a hacerlo en lo económico, pero en última instancia eso va a repercutir en lo político y se van a terminar abriendo políticamente, ¿no? Eso fue lo que llevó a Estados Unidos a permitir el ingreso de China a la OMC. Este Mercosur, tal como está, a nadie le sirve. Tenemos que dejar de pensar que vendemos lo que nos sobra o lo que no podemos vender acá. Tenemos que vender algo que el cliente quiera. Cuando vos comparás 2004-2005 contra 2015, en esos años la carga tributaria aumentó 9 puntos, 9 puntos del producto. Pero en el 2004 vos tenías superávit de 3 puntos y terminaste con un déficit de 7. O sea que cambiaste el resultado en 10 puntos habiendo aumentado los impuestos 9. Era así. En China se prioriza el orden y nosotros priorizamos la libertad. Eso significa que el sector público aumentó su gasto 19 puntos del producto. Casi se duplicó. Y lo cierto es que ningún problema estructural se resolvió en ese periodo. Siempre ha habido una gran tensión cuando uno habla de derechos humanos entre libertad e igualdad. Y yo creo que si no hay libertad uno no puede reclamar por igualdad. En materia de derechos y fundamentalmente en los cambios culturales, el principal desafío y el principal enemigo de las... Y lo único que separa a un periodista de un político es una letra, si los dos cumplen la función como la deben cumplir. Uno se sirve a sus lectores y otro debe servir a sus electores. Tina misma, ahora hace muy poquito, con respecto al hada virginal de Vidal, vos fíjate que no es una cuestión de hombres o de mujeres, las mujeres muchas veces también reproducimos esta cultura patriarcal y creo que tenemos que trabajarla. En Argentina se cometió una tergiversación brutal que es ponerle la palabra militante. En militancia y obediencia, se obedece en los cuarteles. Militar es una concepción de que alguien manda y otro obedece. La prensa no puede ser que alguien manda y otro obedece. Para mí el lenguaje inclusivo tiene que existir, pero sin reemplazar a la A y a la O. Porque a nosotras nos costó mucho tiempo que se visibilizara la existencia de las mujeres, entonces me parece muy bien hablar con la A, con la O, con la E, pero sin invisibilizar ninguna letra, porque lo que no se nombra no existe. Entonces lo de Santoro, la gravedad es que sea un juez. Si un juez tiene semejante confusión de qué es la prensa como inherente al sistema, por qué está protegida la fuente, y además con un aspecto que a mí me parece el más grave de todos, que es que se le acusa de acción psicológica. ¿Qué va a pasar con un populismo que no tiene dinero para repartir? Bueno, puede ser que desde el punto de vista socioeconómico sea más razonable o más racional hasta, ¿no? Porque claro, tiene que hacer la cuenta con la realidad. Pero tratará, yo sospecho, de colmar lo que va a conceder en el plan de la política socioeconómica, tratará de colmarlo redistribuyendo bienes simbólicos. O sea, con un relato que va a ser todavía más agresivo y más radical. Acción psicológica es un concepto de los servicios de inteligencia en tiempos de guerra. Acción psicológica es lo que hacían los militares
cuando tenían su campaña de Somos Derechos y Humanos. En realidad todos los fenómenos que definimos populistas tienen en su comienzo un aspecto religioso determinante. ¿Cómo está el radicalismo hoy? Mejor que en 2015. A pesar de estos 4 años que no son un éxito económico, el radicalismo entra en la coalición y en el gobierno con una gobernación y sale con 3. Y si se repite en octubre, en una semana, el resultado de las PASO, va a tener más senadores y más diputados que ahora. Desde la historia del sistema de valores que se han terminado creando en la Argentina, especialmente con el nacimiento del peronismo. O sea, en la visión histórica que ha terminado siendo hegemónica a partir del peronismo, y uso la palabra hegemónica porque ese sistema de valores terminó permeándolo todo. O sea que también los gobiernos no peronistas muchas veces asumieron esta misma visión. Es una idea que enaltece al pueblo entendido como los pobres, como custodio, lo decía antes, de una identidad y cierta superioridad moral. La identidad del radicalismo no es más Alem Irigoyen, eso es de un siglo atrás. Es Alfonsín, es la socialdemocracia moderna que mira para adelante. O sea, no hay ética del trabajo, no es un valor social. Y bueno, esto produce una aceptación de la pobreza, más un culto a la pobreza. Los jesuitas antiguos decían la santa pobreza. Cambiemos es la expresión electoral del no peronismo. El no peronismo es la identidad sociopolítica de los sectores medios, de las clases medias en Argentina, por contraposición con el sector, con el espacio peronista, que es la identidad sociopolítica de los sectores populares. Las clases medias reivindican la educación como medio de ascenso social. Los sectores populares reivindican el trabajo y la necesidad de la protección social. En principio, la clase media es más aspiracional, quiere estar mejor, y los sectores trabajadores son más protectores, quieren mantener lo que tienen. En el discurso público argentino, a uno que viene de afuera le resulta muy evidente, hay algo de esquizofrénico, porque por un lado en el centro del debate público hay el tema de combatir la pobreza, pero del otro lado el pobre en realidad es el elemento definitorio y el elemento moralmente superior, el modelo social al que referirse. El gran problema que se viene si la situación económica no mejora es la interna Moyano-Grabois. Un presidente elegido y un gobierno no peronista que termina y que le va a hacer la banda, esta vez sí, a un presidente peronista. Y eso me parece que es un tema no solamente de estética, es muy importante. Es el sindicato y la calle. Y el sindicato y la calle se encuentran en la calle. Se encuentran en la acción directa, no en el Congreso, no en las instituciones. Es un país de intentos hegemónicos fracasados. Es un país pluralista, es un país complejo, es un país que es muy difícil, digamos, que una mitad se imponga a la otra porque hay dos mitades. Kicillof la tiene más dura que Alberto. Alberto le puede explotar el país, pero Kicillof, ni aunque no explote Argentina, le puede ir bien en la provincia de Buenos Aires. La marcha peronista no es todos unidos triunfaremos, es todos unidos cuando vamos a triunfar. El Estado en Argentina no es la solución, es el problema, porque funciona mal. Es un costo sobre aquellos que producen y trabajan. Existe un Estado, y existe un Estado muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. El problema es que a veces está al revés. Es como un Estado inverso. Es como si pusieras el Leviatán de Hobbes dado vuelta, y en vez de dar bienes públicos, da males públicos. Todos los presidentes juran ese día y asumen ese día. Y fue Raúl Alfonsín el que eligió esa fecha. Y la eligió por ser el Día de los Derechos Humanos a nivel universal. La explicación sociodemográfica del voto sigue vigente. Estratos populares o sectores de más bajos recursos votan peronistas, sectores medios y medios altos votan no peronistas. Y decía que en esa reforma nos cuidamos bastante, muchos pusimos atención en ponerle coto al hiperpresidencialismo que tiene nuestra Constitución. Y de ahí el jefe de gabinete y otras medidas, ¿no es cierto? Y dije, pero se nos escapó ponerle coto al hipervicepresidencialismo. Pero hay dos estilos claramente diferenciados. El peronismo es una estructura, te diría, que se ve sus raíces militares de alguna manera. Es un partido jerárquico y de poder. El no peronismo, ahí está el radicalismo y está también el PRO, incluso contra sus orígenes el PRO se tuvo que hacer republicano, ¿no? Porque el electorado es un electorado que está más vinculado a las reglas, a las instituciones, a la transparencia, ¿no? Dio por terminada esa historia de que solo los peronistas pueden gobernar.
pero lo que no está dirimido en el peronismo es quién va a ser el líder. Y eso es muy importante, porque cuando en el peronismo no apareció un líder claro, la interna luego se trasladó a la sociedad. ¿Cómo nos arreglamos para cada 10 años volver a repetir desde hace 70 años este círculo vicioso? Eso me enoja. Nixon va a la China, ¿no? El que está a la derecha puede hacer cosas de izquierda, el que está a la izquierda puede hacer cosas de derecha. Cuando ganó María Eugenia Vidal, me puse muy contenta. Cuando perdió dije qué injusticia. El liderazgo en Cambiemos está vacante. En el mundo actual nadie puede hacer lo que quiere. Eso se le aplica a la derecha, a la izquierda, al centro o a la política. Argentina mejoró muchísimo también su capacidad de interdicción de narcotráfico, ¿no? Tenemos todo un sistema hoy de tecnología inteligente en la frontera que se acaba de terminar de inaugurar, con radares, con drones, con cámaras y sensores nocturnos. Es una inversión enorme que hizo el Estado argentino. Estamos hablando de democracia u otra cosa. Y esa otra cosa está expresada en la fuerza que encabeza Cristina Fernández de Kirchner dentro de la coalición de gobierno. Los ciberdelitos, hoy pensaba que es una manera muy barata de causar daños enormes, ya sea a sistemas bancarios, a sistemas de seguros, como potencialmente el uso malicioso de Internet para propósitos, digamos, delictivos que tengan que ver con, de nuevo, temas de pornografía, temas de ventas de seres humanos. Se habla de venta de órganos. Tristan Bauer, el ministro, nada más ni nada menos que ministro de Cultura. Yo no recuerdo un ministro de Cultura en la historia argentina, por ahí me estoy equivocando, que tenga como carta de presentación un documental bastante elemental, por cierto, bastante poco artístico, por cierto, de propaganda política. Suponete que pones y las podés hacer funcionar computadoras o elementos que tengan que ver con la modernidad en la comunicación al alcance de los chicos. ¿Qué maestros hay entrenados? ¿Qué profesores hay entrenados para saber cuál es el mejor uso? No es que el 90% de los trabajos vayan a desaparecer, pero por lo menos el 90% de los trabajos van a cambiar radicalmente. Estamos aprendiendo a caminar en un mundo que no dominamos. La ciencia tiene una premisa que es que la explicación más sencilla, lo que llaman la navaja de Occam, que es que si hay dos explicaciones, la más sencilla es la que debiéramos tomar provisionalmente. De nuevo, las verdades en la ciencia son provisionales. Le pregunté a la gente, cuando vos encontrás un fenómeno del cual desconocés la explicación, ¿qué explicación te parece más interesante? ¿La más simple o la más rebuscada? Y a la gente le encanta la explicación rebuscada. Nunca un proceso de renovación, de actualización, de modernización, de oxigenación, vino de la mano de una batalla generalista. Entonces tenés algo de ese pensamiento mágico que es muy humano, que en definitiva perpetúa montones de creencias falsas que nos hace operar muchas veces bajo... Steve Jobs se murió por no tratarse el cáncer con la tecnología disponible en el momento en el que lo tuvo, ¿no? Tuvo mucho tiempo comiendo fruta pensando que comer fruta lo iba a salvar.